Budapest no es solo una capital. Es una ciudad dividida por un río que separa dos mundos completamente diferentes. De un lado, Buda se alza sobre colinas con su castillo y el bastión de los pescadores, dominando el paisaje. Del otro, Pest se abre en avenidas amplias, elegantes y llenas de vida. Pero ¿cómo dos ciudades tan distintas lograron convertirse en una sola? Durante siglos, esta división lo definió todo. Buda era el centro del poder, de la nobleza y de las decisiones. Pest crecía con el comercio, con el movimiento y con la vida urbana. Dos ritmos opuestos separados por el Danubio. Hasta que, en 1839, el Puente de las Cadenas conectó las dos orillas por primera vez. Pero, ¿será que unió solo territorios? ¿O cambió completamente el destino de Hungría? A orillas del río, el Parlamento surge como uno de los edificios más impresionantes de Europa, con sus torres góticas reflejadas en el agua. Curiosamente, tiene 96 metros de altura, exactamente la misma que la Basílica de San Esteban. ¿Coincidencia? ¿O un símbolo oculto? Y entonces, existe un detalle que pocos imaginan. Bajo la ciudad, más de 120 fuentes termales fluyen constantemente. En el Széchenyi, las personas juegan ajedrez dentro de piscinas calientes, incluso en invierno. No es solo relajación, es un ritual. Pero ¿cómo esta tradición atravesó siglos y sigue tan viva? Budapest no se revela de una sola vez. Se construye en contrastes, en capas, en detalles que solo percibes cuando miras con atención. Y tal vez sea precisamente eso lo que hace a esta ciudad imposible de olvidar. El lago Balatón parece un mar, pero no lo es. Con 77 kilómetros de longitud, se extiende como un horizonte infinito en medio de Europa. Pero hay algo curioso aquí. Su profundidad rara vez supera los 12 metros. ¿Cómo un lago tan poco profundo logra convertirse en uno de los destinos más deseados del país? La respuesta está en la temperatura. Al ser tan llano, el Balatón se calienta rápidamente en verano, alcanzando niveles comparables a los de mares tropicales. Y eso cambia completamente la experiencia. Pero, ¿será eso lo que hace que los húngaros regresen aquí, generación tras generación? Alrededor del lago, el paisaje revela dos realidades distintas. En el norte, colinas de origen volcánico albergan viñedos que producen algunos de los vinos blancos más apreciados de Hungría. Pero, ¿cómo un antiguo escenario volcánico se transformó en una de las regiones vitivinícolas más importantes del país? En el sur, todo cambia. La orilla se vuelve larga, plana y arenosa, con playas que se extienden por kilómetros. Un contraste que parece simple, pero que transforma completamente la forma en que se vive el lago. Entre playas, pueblos y barcos de pesca, el Balatón no es solo un destino. Es un ritual de verano, repetido por familias durante generaciones. Y, quizá, lo más intrigante sea esto: ¿cómo un lago tan tranquilo logra contener tanta vida, memoria y significado? Esztergom no es solo una ciudad. Es el punto donde comenzó la historia de Hungría. Exactamente donde el Danubio hace una curva marcada. Surge imponente, como si guardara los orígenes de toda una nación. Pero, ¿por qué este lugar específico se volvió tan importante a lo largo de los siglos?
Hace cerca de 1000 años, Esztergom fue la primera capital del reino magiar. Fue aquí donde reyes gobernaron, se tomaron decisiones y la identidad húngara comenzó a formarse. Pero, ¿qué hizo que esta ciudad ocupara un papel tan central en el nacimiento del país? La respuesta se revela en el horizonte. La Basílica de Esztergom domina completamente el paisaje, con su cúpula monumental visible a kilómetros. Es la iglesia más grande de Hungría y una de las más grandes de Europa. Pero, ¿por qué construir algo tan grandioso aquí? Y hay un detalle que sorprende a quienes la visitan. Del otro lado del río, a pocos metros, ya es otro país. Eslovaquia. Desde la cúpula de la basílica, es posible ver dónde el Danubio divide estas dos naciones. Pero, ¿cómo un solo río puede separar territorios y, al mismo tiempo, conectar historias tan cercanas? Hoy, Esztergom sigue siendo un destino de peregrinación, un lugar al que muchos acuden en busca de significado. No solo por la arquitectura o por la vista, sino por la sensación de estar exactamente donde todo comenzó. Y tal vez sea eso lo que hace única a esta ciudad. No es solo un punto en el mapa, es el origen de toda una historia. Szeged es una ciudad que prácticamente dejó de existir. Y tuvo que empezar de cero. En 1879, el río Tisa se desbordó de forma devastadora, destruyendo casi todo a su paso. Pero, ¿cómo una ciudad entera logra reconstruirse después de desaparecer? Lo que vino después fue inesperado. En lugar de simplemente reconstruir el pasado, Szeged fue rediseñada. Sus nuevas avenidas siguieron un plan moderno, amplio y organizado, mientras edificios Art Nouveau comenzaron a ocupar el lugar de las antiguas construcciones medievales. Pero, ¿por qué transformar completamente la identidad de una ciudad en lugar de recuperarla? Este renacimiento dejó huellas visibles hasta hoy. La sinagoga de Szeged surgió exactamente en ese periodo y se convirtió en una de las más grandes de Hungría. Su cúpula azul llama la atención a la distancia, mezclando detalles Art Nouveau con elementos tradicionales judíos. Pero, ¿qué hace que esta construcción sea tan única entre tantas otras de Europa? Y hay aún otro símbolo que define la ciudad. La catedral votiva fue construida como un gesto de gratitud tras la reconstrucción, como si Szeged quisiera marcar su propio renacer. Sus torres gemelas, con 91 metros de altura, dominan la Plaza Dom, el corazón de la ciudad moderna. Pero, ¿representa solo fe o también memoria? Szeged no trata solo de lo que se perdió, sino de lo que se reinventó. Y tal vez sea eso lo que la hace tan fascinante. Una ciudad que transformó la destrucción en identidad. La isla Margarita parece un refugio secreto. En pleno corazón de Budapest. Rodeada por las aguas del Danubio, se extiende por cerca de 2,5 kilómetros, dividiendo la ciudad en dos. Pero, ¿cómo un lugar tan central logra parecer tan alejado de todo? Al cruzar hacia la isla, algo cambia de inmediato. El sonido de la ciudad desaparece, los coches se esfuman y dan lugar a caminos arbolados, amplios prados y un ritmo completamente distinto. Personas corren, descansan al sol o simplemente caminan sin prisa. Pero ¿qué hace que este lugar tenga una atmósfera tan diferente del resto de la capital? La propia forma de la isla guarda una historia silenciosa. Surgió a partir de la erosión del río, que a lo largo de los siglos aisló este fragmento de tierra en medio del Danubio. Un detalle natural que terminó creando uno de los espacios más valiosos de la ciudad. Pero, ¿será que este aislamiento fue solo geográfico? Entre los árboles
Aparecen vestigios del pasado. Ruinas de un antiguo convento dominico aún se dejan ver discretamente, recordando que la isla ya fue un espacio de retiro espiritual. Pero, ¿por qué los monjes eligieron exactamente este lugar? Hoy, la isla Margarita es uno de los lugares más queridos por los habitantes. Un espacio donde la ciudad desacelera sin salir del centro. Y tal vez sea eso lo que la hace tan especial. Un lugar donde Budapest continúa alrededor. Pero parece, por unos instantes, desaparecer por completo. El castillo de Boldogko no parece construido. Parece descubierto, como si hubiera surgido de la propia roca que lo sostiene. Erigido sobre un estrecho espolón de origen volcánico, sigue exactamente la forma del terreno, como si arquitectura y naturaleza fueran una sola cosa. Pero ¿por qué construir un castillo en un lugar tan inusual? El propio nombre ya encierra un misterio. Boldogko significa piedra feliz, una referencia directa a la formación rocosa que sostiene toda la estructura. Pero, ¿qué hace que esta roca sea tan especial como para dar identidad al castillo? En el siglo XIII, señores feudales eligieron este punto estratégico por una razón clara. Control. Desde lo alto es posible observar todo el valle abajo, incluida una importante ruta comercial que conducía hasta Polonia. Pero, ¿cómo influía esta posición en el poder de quien dominaba el castillo? Las murallas no solo fueron construidas, fueron moldeadas al terreno. Siguen la cresta de la roca, creando una fortaleza natural, con una vista prácticamente completa alrededor. Desde las torres, el paisaje se abre en 360 grados. Pero, ¿será que esta ventaja era solo defensiva? ¿O también simbólica? A los pies de la colina, una pequeña aldea completa el escenario. Durante siglos, sus casas sostuvieron la vida en el castillo, proporcionando alimentos, servicios y apoyo a la guarnición. Hoy, todo parece silencioso, pero aún conserva la sensación de que ese lugar nunca fue elegido por casualidad, sino por estrategia. Eger no es solo una ciudad histórica, es un símbolo de resistencia. En 1552, un pequeño grupo de defensores se enfrentó a un ejército de cerca de 40.000 invasores. Pero, ¿cómo una ciudad tan pequeña logró resistir algo tan desproporcionado? La respuesta se convirtió en leyenda. Durante 38 días, Eger soportó ataques constantes y, contra todas las expectativas, venció. Entre los relatos más destacados está el de una mujer que ayudó a organizar la defensa, transformando la batalla en uno de los episodios más emblemáticos de la historia húngara. ¿Pero qué ocurrió realmente dentro de esas murallas? Hoy, el castillo de Eger aún conserva las estructuras que resistieron el asedio. Caminar por sus murallas es como retroceder en el tiempo, observando el mismo horizonte que un día fue campo de batalla. Pero, ¿será que lo que vemos hoy logra transmitir la intensidad de aquel momento? Eger, sin embargo, no vive solo de su historia militar. Alrededor del castillo, la ciudad revela un ritmo más tranquilo, con calles que mezclan pasado y presente de forma sutil. Pero, ¿cómo un lugar marcado por el conflicto logró transformarse en un destino tan acogedor? Tal vez sea precisamente ese contraste lo que define a Eger. Una ciudad donde resistencia y tranquilidad coexisten, y donde cada detalle aún evoca historias que se niegan a desaparecer. Visegrad ocupa un punto que nunca fue elegido por casualidad. Aquí, el Danubio se estrecha entre montañas, creando un paso natural obligatorio. Durante siglos, quien controlaba este tramo, controlaba el flujo de mercancías por toda Europa central. ¿Pero qué hacía este lugar tan estratégico? Mucho antes de los castillos, los romanos ya habían percibido su importancia y fortificaron la región. Siglos después,
En el siglo XIII, los húngaros llegaron y transformaron este punto en una verdadera fortaleza. Pero ¿cómo este lugar logró mantener su relevancia a lo largo de tantas generaciones? La respuesta está en la altura. El castillo de Visegrad se eleva a cerca de 300 metros sobre el río, en un espolón rocoso, que ofrece una amplia vista de toda la región. Desde allí, cualquier movimiento en el Danubio podía ser observado con facilidad. Pero, ¿será que esta posición era solo defensiva? ¿O también una demostración de poder? Las murallas siguen exactamente el contorno de la roca, como si el castillo hubiera crecido junto con la montaña. En lugar de imponer su forma, se adapta al terreno, creando una estructura casi orgánica. Pero, ¿qué revela esto sobre la forma en que fue construido? En el siglo XIV, Visegrad dejó de ser solo una fortaleza y se convirtió también en una residencia real, con jardines y fuentes que contrastaban con su función militar. Y quizás sea ese contraste lo que define el lugar, un punto de control, que también fue símbolo de poder y sofisticación. Tihany no parece pertenecer al centro de Europa. Una península de origen volcánico se adentra en el lago Balatón, creando uno de los paisajes más llamativos del país. Las colinas emergen de forma abrupta, rompiendo la llanura circundante y revelando una vista privilegiada del lago. Pero, ¿qué hace que este lugar parezca tan diferente de todo lo que lo rodea? La respuesta comienza en la cima. La abadía benedictina domina el paisaje, situada estratégicamente sobre la roca volcánica. Fundada alrededor del año 1000, fue construida donde el terreno ofrecía protección natural. Pero, ¿por qué elegir exactamente este punto elevado? Alrededor, el pueblo de Tihany se desarrolla siguiendo las curvas de la colina. Casas blancas, calles estrechas y caminos que parecen hechos para ser recorridos sin prisa. Entre pequeños callejones aparecen tiendas de artesanía y terrazas con vistas abiertas al lago. Pero, ¿cómo un lugar tan pequeño logra concentrar tanta atmósfera? Y entonces, hay un detalle inesperado. El aroma de lavanda invade el aire en ciertas épocas del año, creando una sensación que recuerda a pueblos mediterráneos. Pero, ¿cómo este paisaje, en el corazón de Europa Central, logra evocar algo tan lejano? En la base de la península, un puerto natural ofrece refugio a los pescadores, protegiendo las embarcaciones de los cambios repentinos del clima en el lago. Y quizás sea eso lo que define a Tihany, un lugar donde naturaleza, historia y sensaciones se encuentran, de una manera que no se explica fácilmente, solo se vive. Szentendre parece un fragmento de los Balcanes trasladado al interior de Hungría. A pocos kilómetros de Budapest, el ritmo cambia, el escenario cambia, y hasta la identidad parece distinta. Pero ¿cómo una ciudad tan cercana a la capital logró convertirse en algo tan diferente? La respuesta comienza en el siglo XVI. Huyendo de la invasión otomana en los Balcanes, comunidades serbias ortodoxas encontraron refugio aquí, a orillas del Danubio. No llegaron solo con sus pertenencias. Trajeron cultura, tradiciones y una forma completamente distinta de ver el mundo. Pero, ¿cómo esta herencia logró mantenerse viva a lo largo de los siglos? Al caminar por Szentendre, la diferencia es inmediata. Las iglesias con cúpulas ortodoxas aparecen entre casas coloridas, con tonos vibrantes que recuerdan a pueblos mediterráneos. Nada aquí sigue el patrón típico húngaro. Pero, ¿por qué esta estética sobrevivió sin mezclarse completamente con lo que la rodea? Las calles estrechas ascienden desde la orilla del río, formando un laberinto de callejones llenos de pequeñas tiendas, galerías y talleres.
Cada esquina parece revelar algo nuevo, inesperado. Pero, ¿será que este encanto proviene solo de la arquitectura? ¿O de la mezcla de culturas que dio forma al lugar? Szentendre no es solo una ciudad cercana a Budapest. Es una pausa, un desvío. Un lugar donde las fronteras culturales se cruzan y crean algo único. Y tal vez sea precisamente eso lo que la hace tan especial, la sensación de estar en otro país, sin haber salido nunca de Hungría. Sopron no es una ciudad fronteriza común, es una ciudad que tuvo que elegir quién quería ser. Rodeada de influencias austríacas, tuvo la oportunidad de cambiar de país. Y la rechazó. No una, sino varias veces. Pero, ¿qué lleva a una ciudad entera a mantenerse fiel cuando todo a su alrededor apunta en sentido contrario? Esta elección marcó profundamente su identidad. Sopron pasó a ser conocida como la ciudad fiel, pero su posición nunca dejó de influir en su estilo. Al recorrer sus calles, la mezcla es evidente. La arquitectura típica de Europa Central se encuentra con tradiciones húngaras, creando una atmósfera única. Pero ¿cómo dos mundos logran coexistir de forma tan natural? En el corazón de la ciudad, la torre de vigilancia de incendios se alza como su principal símbolo. Con cerca de 60 metros de altura, domina la plaza central y funciona como un punto de observación privilegiado. Pero, ¿qué se revela al llegar a la cima? De un lado, los Alpes austríacos aparecen en el horizonte, casi al alcance de la vista. Del otro, el lago Ferto se extiende en silencio, marcando el paisaje con calma y amplitud. Dos escenarios completamente distintos, separados por pocos kilómetros. Y tal vez sea precisamente eso lo que define a Sopron. No solo un lugar entre dos países, sino un lugar que decidió, por sí mismo, a qué historia quería pertenecer. Y que sigue reafirmando esa elección hasta hoy. Hungría no se revela a primera vista, se descubre con el tiempo. En Budapest, los contrastes moldean el alma de la capital, mientras el lago Balatón transforma la simplicidad en experiencia. En Eger, la resistencia se mezcla con la memoria. Y en Tihany, el paisaje crea una sensación inesperada de desplazamiento. Cada lugar cuenta una historia distinta, pero todos comparten algo en común. Una identidad construida entre contrastes, influencias y decisiones. Y tal vez sea precisamente eso lo que hace este viaje tan memorable. La sensación de que, con cada nuevo destino, Hungría se revela, pero nunca por completo.